Escúchenme, señores, esto lo van a ver por primera vez en televisión en una conferencia de prensa mundial que se hizo el 31 de diciembre de este año. Se va a aplicar el Códex Alimenticio para el resto del mundo. Lo van a ver acá en un video que les voy a mostrar. Por otra parte, también están las enfermedades de todo tipo, ¿cierto? Y obviamente hay una cosa que no puede ser menos importante, que está la economía, y otra que ya te voy a mostrar en video. El búho. El búho, todo, mira, todo tiene que ver con esta gente. Por eso digo la madre de conspiraciones. Porque ¿Quién es esta gente? Esta gente es el grupo Bilderberg, esta gente son los que hace más de 200 años inspiraron y ellos crearon el nuevo orden mundial. Lo que dice el puto billete de dólar, que dice New World Order, ¿cierto? Y que eso hoy día vamos a saber cuándo comienza, para todos estos malditos que no han controlado económicamente con enfermedades y tantas otras desgracias, porque ahí también entra el calentamiento global, la mentira del calentamiento global, perdóname. Pero falso. Ya lo dijimos alguna vez acá, pues es falso. Pero no te creo todo, pero sí es mentira, pues, sí, ya está probado. ¿Qué pasó con esto? ¿Hace más calor? Obvio que hace más calor. ¿Está cambiando el sol? Obvio. Pero no es culpa nuestra, no podemos hacer nada para evitarlo. Lo que pasa es que con eso impiden el desarrollo del país tercermundista. Pero eso es otro tema. Vamos con lo que nos toca hoy día. La madre de todas las conspiraciones. Primer video, por favor. The basic of pagan practices is the control of human population to have a perfect balance between man and nature. The goal is to bring the population down to 500 million, which is over a 90% reduction in humanity. It's not hard to imagine that if you believe that humans are the cause of all of Earth's problems, that we're overpopulated. They give two solutions, and only two, to this problem. The first is that it's estimated that an agricultural world in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people. Well, folks, we have 6 billion people right now. That means all of us in this room, or nearly all of us in this room, are going to have to become agrarian peasants if we use this solution. In contrast, they go on to say a reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be 1 billion people. So if we wanted to maintain our current standard of living, we would have to reduce the Earth's human population by somewhere around 70%. Te lo voy a explicar más fácilmente. O sea, somos 6.000 millones de personas. Hoy día en el mundo somos 6.000 millones de personas. Este es el 100%. Los que no han dominado, lo voy a decir así, desde el tiempo de los egipcios y un poco antes, pero que tácitamente, en términos económicos y sociales, no han dirigido desde el año 1300 aproximadamente en adelante, consideraron hace muy pocos años que esta gente sobra. ¿Cómo? De los 6.000 millones, basta con 1.000. Basta con 1.000 para que ellos puedan seguir teniendo el sistema que han tenido siempre y que siga siendo un buen negocio para ellos. El sistema industrializado que dijo, ¿me va a decir que tiene que eliminar 5.000 millones de personas? Eso es lo que están haciendo. Estás loco. Escúchame. Hombre. No me metáis miedo. Es que sé responsable. Me da rabia. Ya, ok, voy a decir una cuestión. Esto no le voy a decir hoy día. Una frase de uno de los grandes jefes de campaña del grupo Bilderberg. Un día, son tan maricones estos güeyes, sé que se le salió pero a la prensa. Tengamos un lenguaje adecuado. Pero es que me da rabia, perdóname, se le salió. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué? Abro comillas. Hay un problema con el SIDA, dijo. Y todo, ¿qué va a decir? Mata muy lento. No se le salió. No me extraña también que lo podamos tocar más adelante. Claramente el SIDA parece ser un bicho que se le arrancó, que lo hicieron precisamente para eliminar homosexuales o ciertas minorías. Obviamente, ellos necesitan que rápidamente se extinga una gran cantidad de personas en muy poco tiempo. De hecho, ellos se fijaron en un plazo. Y estos gallos, yo lo he explicado una y otra vez, yo no fui el primero en decir esto, fue el gran canadiense. Él dice que son locos por los números, son locos por los rituales. El 2012, que aunque parezca broma, es la fecha de tope que se pusieron y lo vamos a saber. No lo dije yo, bueno, lo hacen coincidir, les gusta, son fanáticos, son buenos rayados. Les gustan los ritos, por eso se juntan y hacen estas ceremonias vestidos así como con capucha. Son unos locos estos güeyes, son unos infelices. Bueno, ahora la pregunta es, con tan pocos años que quedan, ¿cómo van a exterminar a la gente?
Y aquí viene la terrible respuesta y me van a perdonar, pero se los tengo que decir. Nos venían matando hace mucho rato. Y en pocos años más vamos a empezar a caer como pato asado. Como mosca. Sí, nos venían matando hace mucho tiempo. Y está considerado a través de mal sistemas de nutrición, a través del agua y todo, vamos a empezar a caer. Y recién ahora se va a empezar a saber. Tenemos un primer video. Este es el primer método, se lo resumo, ya hablamos de esto, de cómo nos están eliminando. Las consecuencias comenzaron a verse ahora y de aquí en adelante. Por favor, primer video, vamos. "66% of United States residents' public water is fluoridated. It is known to have tremendous effects on bone cancer, joint problems, bone weakness, lowered estrogen and testosterone levels, and dental fluorosis, which is yellowing of the teeth and pitting in the enamel. Wouldn't it make more sense to enhance public water with vitamins which are meant to be ingested to promote overall health, rather than putting such a toxic chemical in our water with a bogus explanation that it will improve our dental health? We now know that fluoride causes more dental problems than it solves. Something doesn't seem right about this. Do you honestly believe that these companies care deeply enough for the people to spend large amounts of their own money to fluoridate public water when the people already purchase their own toothpaste? But there's a difference between toothpaste and drinking water. We don't ingest toothpaste. And now we are finding that public water nationwide is showing up with arsenic, lead, cadmium, and thermonium, which is a radioactive form of lead. Cancer, lowered sex drive, birth defects, sedation, and brain defects? Does this not sound like a wonder drug for anyone aiming to control a population? En aproximadamente 30 años, el plan del agua fluorizada iba a dejar la catástrofe. Van 25. Quedan 5 años más para que caigamos como mosca. Hago el 1. Vamos con el siguiente. Vamos a mostrar 3 por el tiempo. Solo 3 de los 6. Los otros te los enumero y ahí estamos. Aspartame, the artificial sweetener found in almost every low-sugar or sugar-free product on the market. Making this all up, the FDA did publish back in, I think it was the 80s, they did publish the 92 potential side effects of aspartame. And they do, these side effects are quite, are extremely serious. Things like dizziness, problems with balance, abdominal pain and cramps, changes in vision, seizures and convulsions, etc., etc. So the nervous system seems to be one of the areas that's most affected. So we see people have difficulty thinking. They feel like they're walking around in a cloud or a fog. Yet despite all of these harmful effects, Donald Rumsfeld pushed it out into the stores in over 5,000 products when he was CEO of Searly, the company that manufactured aspartame.